Buen día mis hermanos, bendiciones en este hermoso día. Hoy vamos a dar inicio a una clase muy importante como es el plan de salvación. Definición de salvación. Salvación quiere decir rescatar, salvar o libertar al hombre de las consecuencias eternas del pecado. El mensaje de la Biblia tiene por objetivo primordial revelarnos el plan de salvación de Dios hacia el hombre. La salvación que Dios ofrece al hombre suple sus necesidades básicas. ¿Por qué la salvación es la necesidad básica del hombre? La salvación es la necesidad básica del hombre porque todos los problemas, dolores, enfermedades, tragedias, conflictos, angustias, corrupción moral y política, social y política, tienen sus raíces en el pecado. Y el hombre es pecador. Origen del pecado. El pecado tuvo su origen en Lucifer. Fue creado un querubín sabio, inteligente y muy hermoso. Por su hermosura se enalteció y quiso ser igual a Dios. El pecado de orgullo llevó a Lucifer a rebelarse en contra de la voluntad de Dios. Este acto dio origen del primer pecado en la creación de Dios. Lucifer, cuyo nombre quiere decir lucero, se tornó en el diablo, que quiere decir el acusador o difamador, y Satanás, que quiere decir el adversario. El hombre es pecador. El hombre no fue creado pecador. Fue creado un alma viviente, inocente y sin culpa del pecado. Dios lo creó con una voluntad libre, con inteligencia y la capacidad de razonar. El hombre tenía dos alternativas para ejercer su libre voluntad: el principio de obediencia a Dios, el principio de rebelión satánica en contra de la voluntad. Esto hizo posible que Satanás, por su sutileza y astucia, tentara a Eva a desobedecer la voluntad de Dios. Su táctica era hacerla dudar la verdad de Dios. Dios dio la orden al hombre diciendo en Génesis 2:17: mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente Satanás morirás. Contradijo la palabra de Dios diciendo a la mujer en Génesis 3:4: no moriréis. Génesis 3:1-6 nos relata cómo Adán y Eva escogieron desobedecer a Dios y las consecuencias de la desobediencia. Perdieron la comunión con Dios, perdieron la gloria de Dios que los cubría, experimentaron por primera vez reargullo por el pecado, temor, dolor, angustia, vergüenza y pesar. Fueron condenados a muerte eterna. La tierra fue maldecida. Fueron expulsados del jardín del Edén. Llegaron a ser siervos del pecado. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 1 Juan 3:8 dice que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lea también Romanos 6:16. Por causa del pecado de Adán y Eva, todos los hombres nacen con herencia del pecado y son pecadores. El hombre es pecador por naturaleza, Efesios 2:3, por práctica, Romanos 3:23, 5:12, por nacimiento, Salmo 51. 1 Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Definición. El pecado es el principio de rebelión satánica, o sea, la desobediencia a la voluntad de Dios. Podemos resumir el pecado en tres categorías. Orgullo. Es sentirse superior a los demás o innecesitado de Dios. Autosuficiente, arrogancia. Proverbios 16:18-19. Gloria a Dios. Búsquelo. También incredulidad es dudar de la palabra de Dios. Juan 8:24. Desobediencia es la manifestación del orgullo y la incredulidad del corazón en rebelión en contra de la voluntad de Dios. Amén. Estos son tres categorías: orgullo, incredulidad y desobediencia. Textos bíblicos para que los lean y los estudien. Proverbios
21:4. Altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. San Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. En Gálatas 5:19-21 hay una lista parcial de los pecados clasificados como las obras de la carne. Gloria a Dios. De tarea les dejo este ejercicio.